Sí, de hecho, vivir en la frontera norte representó una ventaja para los habitantes de estas ciudades fronterizas porque Estados Unidos proporcionó vacunas. De hecho, ahorita ya en Nuevo Laredo están vacunando a niños de 5 a 12 años de edad, de 5 a 11 años de edad, algo que todavía no ha iniciado en el resto del país. Apenas está el proceso de registro en el resto del país para después agendar las vacunas, pero ya hay vacunación para niños de 5 a 11 años de edad en el caso de Nuevo Laredo. Y así ocurrió también con otros grupos de edad y en otras circunstancias, en la primera, segunda y tercera dosis, en la frontera. En este contexto tenemos, pues ya los científicos lo han dicho, las autoridades han reconocido, estamos entrando a una quinta ola de contagios. ¿Hay algo que deba de preocuparnos en la frontera norte, en la frontera sur, Leticia Calderón? Yo creo que seguir, digamos, llamando a la vacunación, que nos vacunemos el mayor número posible, que quienes no lo hayan hecho, pues no, pues extremen precauciones y que evidentemente, bueno, ya sabemos muy bien de parte de la autoridad sanitaria que esta quinta ola, que ni siquiera es que está empezando, sino que parece que no ha concluido del todo, digamos, son estas pequeñas olas, lo que sí hay que tener en cuenta es que tiene mayor impacto en términos de salud y que sobre todo también aquí entra la posibilidad de las personas de tener una cuidado, en términos hasta la de la dieta, digo, vamos, yo no hablaré de eso porque no es mi especialidad, pero en términos migratorios, sí reconocer algo que fíjate que en Estados Unidos se ha trabajado mucho con el tema de los migrantes, sobre todo mexicanos. En California se insiste mucho en que los mexicanos, aún indocumentados, y lo repito porque creo que es importante, aún las personas que no tienen documentos, entren a los servicios de salud y sean beneficiados de todo lo que pueda hacer como vacunación de entrada. ¿Por qué? Porque una población sana es sana para el resto. O sea que en la medida también de que reconozcamos que aquí el tema de las fronteras no reconoce ningún bicho y ninguna nacionalidad, pues evidentemente creo que este es parte del llamado que la propia autoridad sanitaria lo ha hecho. En nuestro país realmente no lo vemos tanto porque está muy concentrado en las fronteras la población extranjera, sobre todo la que está en tránsito, pero sí créeme que en esas zonas hay un intento y un esfuerzo por hacer ese llamado. Y si no lo hubiera, o en algún caso alguna persona que nos escuche tiene esta duda, valdría la pena que se insista a la propia autoridad sanitaria local, porque se beneficia a la población local el hecho de que la mayoría pudiéramos o estemos vacunados. Entonces, este momento que sí puede ser de mayor contagio en algunas zonas, sobre todo, también su nivel de impacto en términos de la salud, incluso el tema de la mortalidad, que es lo que asusta más, pues tendría que ser, ha sido, y lo vemos en la estadística, mucho más controlado. Evidentemente, nada que ver con lo que vivimos en su momento, esa tragedia planetaria que hemos vivido, pero que en este contexto sí hace, digamos, una necesidad de no, bueno, por ejemplo, lo que vemos con la frontera norte, el hecho de pensar que en México hay menor seguridad porque hay supuestamente o menos vacunación o más contagio, cuando eso no es cierto, y al contrario, te diría que estadísticamente hablando, por cuestiones hasta de ideología, Estados Unidos tiene indicadores de vacunación más bajos que México, con todo, y que es el país líder en este tema. Entonces, creo que es la gran lección, es que tanto con el tema de quienes migran porque transitan, es que ni son portadores de ningún contagio más que cualquier otra persona. Aquí nadie tiene, digamos, el uso o el beneficio de ser más o menos portador, sino justamente es una cuestión natural, humana. Y la otra es que sí nos podemos proteger todos cuando entramos y reconocemos que, decía yo, los virus, los contagios no tienen nacionalidad, Juan Carlos. Sí, doctora Leticia Calderón, esta situación de baja en el número de contagios de COVID-19, de disminución y de control de la pandemia, que no ha terminado, por cierto, pero estos niveles altos de vacunación que han evitado hospitalizaciones y también las variantes, las últimas variantes que han sido menos rudas que las primeras, ha motivado a que haya un mayor flujo de migrantes en tránsito. Es decir, que haya un aumento de personas queriendo ingresar a México, transitando por México, llegando a Estados Unidos. Es decir, ¿esta situación ha incentivado a que haya mayor flujo de personas en tránsito? Creo que no hay una relación directa, pero lo que sí la hay es que el miedo, el temor inicial bajó. También te voy a decir, incluso de nosotros, los países receptores o de tránsito, porque en su primer momento, esos primeros meses, incluso lo que corrió del año 2020,
lo que vimos es que muchos albergues, muchos lugares donde los migrantes podían llegar en su tránsito rumbo a Estados Unidos, se cerraron porque había un temor y hubo además desafortunadamente pues personas que fallecieron también en esos albergues y que no podían recibir personas que llegaban entonces de otras partes. Entonces esto es lo que explica lo que yo decía al inicio de que se dio un momento de mucha, se estabilizó el flujo, pareció que de repente se detuvo el mundo y con ello el flujo, pero sabemos muy bien y después lo vimos todos, como en el momento en que hubo un menor peligro, por lo menos en términos de nuestro discurso y también, claro está, la vacunación, pero también el otro elemento es que se empezaron a abrir fronteras porque no se nos puede olvidar un hecho importantísimo y lo vamos a recordar para el futuro, Juan Carlos. Los países cerraron sus fronteras, los países se atrincheraron creyendo que con eso detenían el contagio, que con eso no iba a transitar el coronavirus y la realidad es que aprendimos una lección de una manera brutal. Ningún país pudo detener un contagio y tampoco eso implicó que tuviera más o menos contagio. No fue una relación directa, realmente fue una respuesta pues del medioevo, ¿no? Porque incluso toda la parte de la OIM había ya hablado durante muchas décadas que no era aconsejable hacer un cierre de fronteras porque afectaba mucho más a las poblaciones y es lo que vimos. México no cerró sus fronteras, México fue el único país de América Latina y por un buen tiempo que mantuvo su espacio aéreo abierto, por ejemplo. Entonces, esto se va a recordar y en su momento lo podremos, digamos, hacer anécdota, pero fue una tragedia para quienes estuvieron atrapados. Fíjate, incluso no solo los migrantes con esta cuestión de llegar a otro país, sino las personas que en su momento estaban en algún lugar por negocios, por la escuela, por relaciones familiares y quedaron varados literalmente en otra parte del planeta. Entonces, la gran lección aquí es cómo la movilidad humana, y en este caso, bueno, la migración, si tú quieres, no puede asociarse a cuestiones donde, digamos, la salud se revuelve o se mezcla de manera directa. Cuando ya se dio un pequeño bajón de este contagio o una percepción de menor peligrosidad, se abrieron las fronteras y la migración que estaba a la espera empezó a avanzar. Es el caso, recuerden, de los haitianos, que no es que habían empezado a migrar de un día al otro, en realidad estaban parados sobre todo en zonas como Colombia y que en el momento en que empiezan a avanzar por Centroamérica para cruzar por nuestro país, pues sorprende, pero la sorpresa es que no lo supiéramos desde antes cuando había ya un número en miles de personas esperando durante meses a que la pandemia les permitiera, digo, la política frente a la pandemia, les permitiera cruzar esas fronteras que estaban realmente y literalmente brindadas. Sí, también quedó marcado lo importante que es el tránsito legal de mexicanos hacia Estados Unidos, sobre todo en el sur de los Estados Unidos, porque muchos comercios pues quebraron ante la falta de mexicanos en Estados Unidos, de mexicanos legalmente cruzando como turistas para realizar compras en el otro lado de la frontera, y este cierre pues significó un bajón económico para el sur de los Estados Unidos, sur de Arizona, sur de Texas, sur de Nuevo México, de estos estados que pues son frecuentados por mexicanos, el sur de California, para realizar compras, eso por una parte, y por otro, todavía estamos viviendo las consecuencias de la pandemia, porque quienes deseen tramitar una visa para Estados Unidos, hay un atorón tremendo ahorita en los consulados para la renovación de las mismas o el trámite por primera vez de las visas. No, y fíjate que tú das en el clavo en un punto que es impresionante. Con una historia de más de 150 años, muy asimétrica y muy desigual con Estados Unidos, nunca se había cerrado la frontera México y Estados Unidos de manera literal, ¿no? No nada más, digamos, como por permiso, no. La población fronteriza vivió algo que jamás había vivido y fue realmente muy prolongado, prácticamente por 2 años. Entonces, es una experiencia que yo creo que también nos fortaleció porque nos dimos cuenta que a pesar de la convivencia, y fue durísimo porque tú hablabas de la parte comercial, pero no se nos puede olvidar que nuestro país tiene una relación afectiva, amorosa, familiar, entrañable. O sea, nosotros todos tenemos familia en Estados Unidos, este país es un país de migrantes, y entonces
cerrar esa frontera implicó también pues una imposibilidad de mantener los afectos de manera presencial, como ocurre en nuestras vidas cotidianas de muchas personas en este país. Entonces, creo que este es un punto que va más allá no solo del tema de la migración de cierto perfil, sino de todos aquellos que en una relación histórica se han construido estas comunidades bilaterales, ¿no? Entonces, la afectación es de muchos tipos. En 2 años pasaron miles de cosas en la vida de cada uno, de las familias de cada uno, y también creo que este es un punto que queda ahí para tenerlo en el escritorio de lo que tendremos que tener en cuenta para el futuro. Pero la otra, y no se nos puede olvidar, es que Estados Unidos mantiene una política restrictiva con el argumento del COVID, y yo insisto, hay más personas, porcentualmente hablando, que aceptan en México vacunarse que lo que es Estados Unidos. O sea, es más peligroso para nosotros ir allá por el COVID que para ellos acá. Y sin embargo, esta narrativa de que, digamos, no pueden cruzar las personas por el tema sanitario, sigue vigente en sus leyes que hoy argumentan para no permitir ya regularizar el tema de las solicitudes de asilo, que es su obligación, que quede aquí muy claro, es una obligación de los estados, digo, sobre todo si se ciñen al derecho internacional, bueno, aceptar personas que solicitan asilo en sus países, en su territorio, incluido México. Pero dicho esto, bueno, Estados Unidos pretexta que la pandemia, y todo el mundo volteamos a ver y decimos, la pandemia llegó para quedarse. O sea, no en las condiciones, claro, de pandemia, pero sí de una situación en la que todos ya entendemos, me parece, que es una situación que se quedó, estará acá con nuestra territorialidad planetaria, y lo que es muy importante es que bueno, qué gran descubrimiento que ha sido que las vacunas de una manera tan pronta pues nos han dado una cierta certeza, una tranquilidad, pero esto no quiere decir, y nos lo dirán los científicos, eso ahí no le entramos tú y yo, pero cuando hay que volverse a vacunar, probablemente con vacunas que avancen en esta cuestión que ya sea más prolongada y no tan continua, en fin. Pero lo importante es que se hizo realmente una respuesta que sorprendió al mundo entero en términos de la rapidez para descubrir algo que pudiera minimizar el impacto de este contagio, una, y la otra es la masificación de la vacunación, incluidas las personas, como tú mencionabas, no del lugar, las personas migrantes en tránsito en los países, no solo en México. Y fíjate qué interesante, había quienes auguraban que esto iba a tardar, bueno, para México, digo, 130 años, ¿no? Pero se hizo con una rapidez y una calidad que hay que reconocerlo, porque a veces nosotros cuando vemos Estados Unidos, ¿no?, que tenemos este impacto de que ellos hablaban de los 100 millones de vacunados, así como una cosa que no dejaba de sorprender, y a los pocos meses en México estábamos ya por ahí. Entonces, creo que es una gesta que no es solo de un país, desde cada uno de los países, pero que también nos tenemos que sentir orgullosos de que estamos en ese, pues, ten top, de que los que pudieron salir avantes, al final de cuentas, pues con lo que hubo, con lo que hay y con lo que tendremos, Juan Carlos, en el sentido de que como población que tiene tránsito migratorio, pero también población en Estados Unidos, es muy importante reconocer la movilidad humana en todo este tipo de impactos, por ejemplo, el sanitario. Sí, doctora Leticia Calderón, investigadora del Instituto Mora, muchas gracias por estar con nosotros esta tarde. Si le parece, estamos en contacto para futuras conversaciones. Siempre encantada y gracias por invitarme.